1, versículo del 1 al 3. Allí vamos a meditar con la ayuda del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 3. Vamos a leer su palabra tal y como está escrita esta hermosa mañana. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: la revelación, dice, de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas, dice, que deben, ¿qué cosa? Suceder pronto. Y la declaró, dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado, dice, testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, no las revistas de Shakira, el que lee la palabra del Señor. Y los que oyen las palabras que están, dicen, esta profecía, o sea, en la palabra del Señor. Y no solamente las oye, sino, dice, y las guardan, las cosas de ellas que están escritas, porque el tiempo que dice la palabra del Señor está cerca. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor, ustedes que están acá presentes. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Recién estábamos cantando, viene ya mi amado. Yo decía, es cierto, amados. Y muy pronto viene ya nuestro amado Señor Jesucristo. Quiero enseñarles un tema con ayuda del Señor, tema acerca de las cosas que deben suceder pronto, como recién nosotros hemos leído. Ahí usted lo puede ver, el tema de esta mañana, cosas que deben suceder pronto. Un tema que va enfocado a los tiempos proféticos que nosotros estamos viviendo y tiempos proféticos que estamos o que están a punto de acaber sobre esta tierra, en la cual nosotros, vuelvo a reiterarle, estamos cantando. Sabemos que Cristo regresa muy pronto, porque Cristo va a regresar a esta tierra, pero recuérdese de que Cristo ya no regresa como regresó al inicio. Hoy viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, y va a regresar por su iglesia. Y nosotros, amados, somos una generación que está atestiguando y que va a atestiguar acerca de muchos puntos proféticos en los cuales Jesús habló y que tienen que cumplirse, obviamente, conforme está escrito en las Escrituras. Y hay algo que a mí me llamaba la atención, y es el hecho que lo que nosotros recién hemos leído, que es Apocalipsis capítulo 1 del versículo 1 al 3, también de esta forma termina asegurándonos que el fin del mundo va a ser conforme a la medida de la rebelión del hombre contra Dios. Vea lo que dice siempre Apocalipsis capítulo 22 versículo 6 y versículo 7, para que podamos ir entrando ahí un poquito en tema y podamos ver algunos puntos acerca de ello. 22 capítulo 6 versículo 7. Dice así la palabra del Señor: y me dijo, estas palabras, dice, son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, dice, las cosas que deben suceder pronto. He aquí, dice, vengo pronto, y bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Nosotros lo leímos al inicio en el capítulo 1 y termina Apocalipsis, amados, corroborando lo que nosotros habíamos leído desde el inicio.
Entonces, a mí la palabra del Señor me enseña que conforme la medida de la rebelión del hombre en contra de Dios, así, amados, la palabra del Señor tiene que cumplirse. Y hay muchas cosas que tienen que acontecer. Y tienen que acontecer obviamente muy pronto. Algunos cristianos dicen: pastor, bueno, hay que orar para que algunas cosas no acontezcan en esta tierra. Déjeme decirle que nosotros como cristianos no podemos orar para que esto no acontezca. Lo que sí podemos hacer es estar preparados para que cuando esto acontezca, amado hermano, sea lo que sea, usted y yo podamos estar preparados, o sea para una cosa o sea para la otra. Eso sí me lo dice la Biblia, que usted y yo tenemos que estar preparados. Pastor, ayunen para que no sucedan más catástrofes. Pastor, oren para que ya no sucedan más guerras. Pastor, oren. No, a mí la Biblia me dice que esto tiene que suceder y que nosotros como iglesia sí podemos orar para que Dios pueda tener misericordia de las personas que no conocen de Cristo. Y a la iglesia le habla para que la iglesia pueda vivir, amado hermano, pronto por algo que pueda suceder. O si Cristo viene, la pregunta que yo siempre me hago todos los días: ¿será de que estamos preparados si hoy las trompetas suenan? Cada uno de nosotros lo sabemos. ¿Cómo estamos? Si estamos preparados o no. Pastor, pero es que yo ayuno, pero es que yo me congrego, pero es que yo canto, yo diezmo, yo ofrendo. Amado, la salvación va más que eso, de lo que podamos hacer a través de nuestra vida, de nuestra comunión delante del Señor. Entonces a mí la Biblia me enseña que necesitamos estar preparados de cosas que deben de suceder pronto. Vuelvo a reiterarle, somos una generación que está atestiguando de muchas cosas de las cuales Jesucristo manifestó que tienen que suceder antes de la venida de Él, obviamente del rapto de la iglesia, porque ya se lo he explicado que son dos eventos diferentes. La venida de Cristo y el rapto de la iglesia son dos cosas diferentes. ¿Qué esperamos nosotros como iglesia? ¿Qué esperamos como iglesia? ¿El rapto o la segunda venida? Nosotros esperamos el rapto de la iglesia, porque son dos eventos bien diferentes. Entonces nosotros como iglesia esperamos el rapto, amado hermano, en la cual Cristo dice que viene en las nubes para poder, dice, levantar a su iglesia. Dice: los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hemos quedado, dice, pues volaremos juntamente con Él, amados, para poder volar, ¿verdad?, al reino de los cielos. Cosas que deben suceder antes que Jesucristo regrese por su iglesia. Y una de las señales del fin es que aparecerá una proliferación de gente sin ley que no les importa nada de los principios de la palabra del Señor. Esa es una de las cosas en la cual nosotros como generación estamos viviendo y estamos atestiguando de ello. Gente que no les interesa saber nada de Dios, gente que quiere vivir como ellos quieren, haciendo lo que ellos quieren, amado hermano, gente que dice que no cree en Dios, gente que quiere hacer, vuelvo a reiterarle, lo que ellos quieren. Estamos atestiguando de ello, de la proliferación de personas que viven sin ley, o sea, sin reglamentos y sin querer sujetarse a los principios de la palabra del Señor. Pero también recuérdese que Jesucristo en algún momento le explica a sus discípulos acerca de algunos advenimientos que iban a ocurrir antes del rapto de la iglesia. Usted muy bien lo conoce, lo que le dijo a sus discípulos, en Mateo, acerca de algunos acontecimientos como por ejemplo guerras, terremotos, hambre, catástrofe. Se levantará reino contra reino, nación contra nación, virus, amado hermano, ni hablar, uno detrás de otro, uno peor que el otro. Entonces Jesucristo comienza a dar un elenco de todo ello. Y yo siempre a la iglesia he querido sacarle esta mentalidad en la cual muchos predicadores dicen: no, es que cuando Cristo regrese, antes que Él regrese, va a haber un avivamiento en la iglesia. A mí la Biblia me dice lo contrario,
que antes que Cristo venga por su iglesia, a mí la Biblia me enseña que el amor de muchos dice, ¿qué dice la Biblia? ¿De quién habla? De la iglesia del Señor. Entonces a mí no me enseña la Biblia que habrá, amado, un avivamiento, que habrá esto. No, a mí la Biblia me dice todo lo contrario, que el amor de muchos se va a comenzar a enfriar. A mí la Biblia me enseña que antes de un avivamiento, dice la palabra del Señor, que van a surgir terremotos, guerra, amado, pestilencia, hambre y de todo lo demás. Pero hay algo más grave de todo esto. Y una de las cosas que se está viviendo en la actualidad es la apostasía. La apostasía, amado, en la cual yo le voy a explicar a través de las escrituras y le voy a dar el significado de ello, para que usted pueda ver que antes del rapto de la iglesia tienen que suceder este tipo de eventos. Que el amor de muchos, dice la Biblia, se va a comenzar a enfriar, hermano. ¿Problema de la iglesia? No, no es problema de la iglesia. Es problema personal de cada uno de nosotros. Por el descuido que nosotros tenemos en nuestra intimidad con Dios, porque el sistema del mundo, amados, nos ha atrapado. El sistema del mundo a nosotros nos ha atrapado de una forma paulatina y en la cual ha ganado mucho terreno en la vida del cristiano, sobre todo en Europa. ¿Cómo vivimos en Europa, amados? Para todos los que nos están viendo, porque creen de que en Europa te regalan los euros y te encuentras las cosas en la calle. Claro, uno encuentra cosas en la calle, pero cosas que no sirven. Pero ¿cómo vivimos en Europa? ¿Cómo vivimos? Corriendo de un lado a otro. Gente que tiene hasta 5 trabajos en el día, que corren de un lado, salen a otro, amado hermano, y corren y llegan a medianoche desmayándose y vienen a los cultos ya medios moribundos. Claro, ¿por qué? Porque el sistema de vida nos está absorbiendo. El sistema de vida a la cual nosotros llevamos acá es acelerado. Si uno se levanta, sale a su trabajo, pasa el día, corre de un lado para otro, y cuando usted viene a ver, las 9 de la noche, a las 9 de la noche todavía llegamos a la casa a querer hacer lo que no se hizo durante todo el día. ¿A qué hora se acuesta? A la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y el siguiente día hay que trabajar y levantarnos a las 5 o 6 de la mañana. Todos los días. Yo le pregunto, ¿qué tiempo nos quedó de escudriñar las escrituras? ¿Qué tiempo tuvimos para orar con Dios? ¿Qué tiempo tuvimos de meditar en la palabra? Por eso la Biblia a mí me enseña que en los postreros tiempos, a causa no de tanto loco que se ha levantado en internet, no, a causa de los cristianos que no dedican más tiempo a Dios para estudiar las escrituras, se levanta, amado hermano, lo que son las herejías, y a través de las herejías viene la apostasía. ¿Me doy a entender? O sea, el tergiversar la palabra viene a confundir la vida de muchas personas, y a través del confundimiento a las personas viene la apostasía. Pero ¿qué es la apostasía? Para poder definirla, y me puede ir entendiendo un poquito. La apostasía es una palabra que viene del griego. Recuérdese que la Biblia fue escrito en ¿cuántos idiomas fue traducido, escrito? ¿Cuántos teólogos? Ayúdenme. El antiguo, ¿en qué idioma? Hebreo. El libro de Daniel, recuérdese que fue escrito en arameo, que era un dialecto la cual se utilizaba en ese periodo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por eso es de que necesitamos conocer la etimología muchas veces de las palabras. Y cuando nosotros vamos a la etimología de ella, nos damos cuenta que la palabra apostasía se deriva de una palabra griega llamada apostasion, no potasio, apostasion, que significa abandonar, significa
separarse significa un abandono deliberado del evangelio de Cristo. A eso se le conoce como apostasía. O sea, es un abandono de la fe, resumida en otras palabras. Es un abandono de la fe en la cual personas, amados, que estuvieron un día sirviendo en las iglesias, sirviéndole a Cristo, hoy esas personas o muchas de ellas abandonaron su fe por seguir sus propias concupiscencias o seguir otras cosas menos a Cristo. No sé si me doy a entender esta mañana, ¿sí? A eso se le llama apostasía. O sea, una persona que en un momento fue parte de una congregación, una persona que en un momento fue parte del servicio, quizás en una iglesia, pero que por X motivo esta persona, por descuido personal, porque esto siempre se lo he recalcado, no es el problema la iglesia. Vuelvo a recalcarle, el problema es un descuido personal y espiritual nuestro. Porque cuando nosotros nos descuidamos de nuestra comunión con Dios, comenzamos a ver defectos por donde quiera. Comenzamos a ver defectos, hermanos, no, que los de la alabanza, que esas túnicas feas que les han puesto parecen de convento, que las hermanas cantan desafinadas, que los hermanos no saludan, que los hermanos que por mí lo dijo. Y comenzamos, amados, a descuidarnos de nuestra comunión con Dios, y el enemigo comienza a minar. Aparte de eso, cuando usted y yo no escudriñamos las escrituras, usted se va a dar cuenta que sobre todo en los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, hay personas que en lo que es a través de los medios de comunicación, que es un arma de doble filo, porque a través de los medios de comunicación nosotros podemos llevar una palabra de salvación, una palabra de fortaleza, una palabra de sanidad para las personas que lo necesitan. Pero hay muchas personas que a través de los medios de comunicación se están aprovechando para poder sacarse lucros personales. Y usted lo sabe muy bien, ¿verdad? En YouTube, en Facebook y entre tantas otras cosas. Personas que sacan lucro, hermano, y algunos dicen, no, pero qué sinvergüenza. El problema no son los sinvergüenza. El problema es la gente que no estudia la palabra del Señor. Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad dice, os hará libre. Entonces, si usted conoce la verdad, siempre le hemos explicado acá, siempre le hemos enseñado acá, deje de andarle diciendo amén a todas las cosas que usted escucha. Porque antes de decir amén a lo que usted escucha, usted tiene que discernir las cosas, si es o no es palabra del Señor. Porque el amén quiere decir así sea, y cuando usted dice amén, se vuelve cómplice de lo que el predicador o de lo que el otro está diciendo. Entonces no podemos decirle amén a todo lo que escuchamos. Por eso dice la palabra, pesen los espíritus. Por eso dice la palabra, escudriñen la palabra del Señor y guárdenla en sus corazones y acá en su cabeza, para que cuando escuchen cosas que van en contra de los principios de la palabra, usted sepa discernir. Porque ese es el objetivo de la palabra, saber discernir cuando es palabra de Dios y cuando las cosas vienen tergiversadas con otro fin en la cual la gente lo está ocupando en la actualidad, obviamente en los tiempos que nosotros vivimos. A eso se le llama la apostasía, abandonar, separar o un abandono deliberado del evangelio de Cristo para poder hacer lo que nosotros queremos hacer. Muchos familiares nuestros habían sido cristianos, estuvieron sirviendo en una iglesia, los tuvimos con nosotros, algunos, sobre todo las madres, sus hijos desde pequeños los criaron en iglesia, pero muchos de ellos hoy no quieren saber nada de Dios. Muchos familiares no quieren saber nada de Dios después que estuvieron sirviendo. Le vuelvo a reiterar, el problema, amado hermano, fue un descuido personal de cada uno, sin dejar aparte obviamente que quizás en algo se equivocaron, pero es algo personal nuestro, en la cual, amado, la gente se separa y prefiere mejor estar en el mundo haciendo las cosas que dizque les traen felicidad,
Cuando Jesucristo dice que todas las cosas del mundo, dice que son pasajeras. El mundo pasa, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo pasan, hermanos. ¿Cuánto dura una borrachera? Todos los ex borrachos, ayúdenme. Dije ex, no, porque si hay todavía oramos para que el Señor lo cambie. ¿Cuánto dura una borrachera, amados? Un par de horas. Yo le pregunto, ¿y eso es felicidad? Estar borracho, que te gire la cabeza, que andes con malestar, que termines acabado. Eso no es felicidad. Pastores, pero que solo a nosotros nos tira, pastor, a los hombres. No, también hay mujeres, amados. Hay mujeres también de que fueron más borrachas que uno de hombre. Se lo traduzco, por hermano. Algunos no me entendían lo que es borracho. O sea, ¿cómo le llaman a sus países? Borracho. Se ubriacan en italiano para que me entiendan algunos. ¿Qué dura la felicidad? ¿Cuántos se emborracharon a fin de año? No levante la mano. ¿Cuánto dura la felicidad eso? Un baile. Nosotros tenemos el ejemplo acá a la par, con la discoteca. Cada vez que venimos acá, usted se da cuenta cómo salen ellos de esa discoteca. Si usted los ve entrar, hermanos, esos jóvenes entran bien elegantes, entran con sus sentidos tranquilos, ¿verdad? Y van allá, bailan. Pero ¿cómo terminan? ¿Cómo salen? Mal. Mal. Semidesnudas las jovencitas, endrogados. Salen mal. Y esa es la felicidad que el mundo ofrece. Por eso dice Jesús, todas esas cosas, dice, son pasajeras. Y mucha gente se descuidó, amados, y se volvió atrás. Vuelvo a reiterarle, por un descuido personal que ellos tuvieron y donde el enemigo se aprovechó de sus vidas, porque dice de que él vino para matar, para robar y destruir. Y ese es el objetivo de él, destruir la vida del ser humano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Vea lo que narra las Escrituras. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, dice, con Él, porque un día nos vamos a reunir con Cristo, un día vamos a estar con Él. Os rogamos, dice, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Por qué dice el apóstol Pablo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar? Porque se lo he dicho en reiteradas ocasiones, que el campo de batalla del ser humano es la mente. Acá maquinamos todo el tiempo en la mente para poder hacer las cosas. Entonces dice, no se dejen mover fácilmente, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice el apóstol Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esa palabra conturbéis, esa tiene como significado, dice, o sea, no se alboroten, no pierdan la paz, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni como si fuera mía, dice el apóstol Pablo. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? Sin
que antes venga la apostasía y se manifieste el Hijo del Hombre de pecado, o sea, el hijo de perdición. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Del anticristo, amados. Versículo 4. El cual, dice, se opone y se levanta, dice, contra todo lo que se llama Dios o es objetivo de culto. Tanto dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vea, amados, como dice: no se alboroten ni pierdan la paz. O sea, lo que Pablo está diciendo es: no se crean a todo lo que ustedes escuchan y ven. Es lo que Pablo está diciendo. No se crean de todo. Vuelvo a reiterar, sobre todo en internet y por los medios de comunicación, gente que decreta. No sé si ha escuchado en algún momento gente que decreta: y decretamos, y hermanos, se sacan unas cosas. A mí la Biblia no me dice que usted y yo tenemos que estar decretando nada. Lo que sí podemos hacer es pedirle al Señor y orar conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios no nos ha mandado a nosotros para estar decretando cosas, amados, que no están escritas, mucho menos en las Escrituras. A mí la Biblia me enseña hasta la forma la cual nosotros tenemos que orar. Sí podemos arrebatar las promesas de Dios, pero Dios no nos ha mandado a estar decretando nada. Y usted va a escuchar sobre muchas personas: decretamos. Eso no es bíblico. A mí la Biblia no me lo enseña. Y si no, escudriñe las Escrituras y me avisa dónde está. Gente que decreta, gente, hermanos, que en muchas iglesias cristianas practican hasta la brujería. Iglesias llamadas cristianas están practicando cosas que no son de Dios. Personas que confunden a otras por medio del engaño. Personas en las cuales se han levantado con herejías y con prácticas, amados, pecaminosas, vuelvo a reiterarle, y de brujerías en las cuales se mueven en las iglesias. ¿Y sabe qué sucede? Que por medio de estas cosas hay muchas personas que han dejado de creer en Dios por medio de este tipo de prácticas en las congregaciones. Iglesias que, vuelvo a reiterarle, entre comillas, cristianas, pastores entre comillas, que están decretando, que están haciendo tantas locuras, en la cual, imagínense que un día el pastor acá les aparece, hermanos, colgando una manguera en la parte de atrás, sobre todo hoy en el invierno, con agua bien helada, y viene el pastor y les dice: ¿saben qué? Por medio de esa agua que yo les voy a rociar, ustedes van a recibir el Espíritu Santo esta mañana. ¿Sabe que hay mucha gente que lo cree? ¿Sabe que hay mucha gente que dice sí a estas cosas y por eso están involucradas haciendo estos tipos de rituales, de herejías que van en contra de los principios de la palabra del Señor? Si usted quiere, yo colego la manguera y lo baño. Problema no tengo. ¿Usted cree que va a recibir la unción del Espíritu Santo por medio del agua que el pastor va a rociarle? No, lo que sí se va a ganar, hermano amado, va a ser una buena gripe. ¿Por qué? Porque la unción no se transmite por persona. La unción nosotros lo tenemos bajo nuestra comunión y nuestra intimidad delante de Dios. El pastor viene, se quita el saco, hermanos, y comienza: reciba. ¡Fa! ¿Qué va a recibir, amado? Polvo nomás y sudor del que ando pegado. Reciba. Y la gente: recibo. ¿Qué va a recibir? ¿Qué va a recibir, amado? Porque vuelvo a reiterarle, esto no es que el pastor viene, que el pastor ora y reciba. Amado hermano, en algún momento le dijeron a Jesús los discípulos: mira, la gente se te está yendo. Y Jesús les dice: ¿ustedes quieren irse también? Y sale Pedro y dice: Jesús, pero ¿dónde más iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Por qué? Porque Jesús
Fue firme con la palabra. Entonces, es mejor, amados, poder hablar la verdad de Cristo y que nadie se vaya a perder porque nadie te lo haya dicho. Porque cada quien, vuelvo a reiterarle, se pierde porque quiere. Tratamos de explicarles, amados, a través de las Escrituras, que la unción no se obtiene por medio de un cántico, por medio de rociarte agua, por medio de masticarte un chicle y poder pasártelo para que reciban. Van a recibir tal vez el COVID de un chicle al otro. No se recibe de esa forma. ¿Sabe por qué? Porque podemos hacer de todo, pero si durante la semana usted y yo no oramos, si durante la semana no nos santificamos delante de Dios, si durante la semana no escudriñamos las Escrituras, si durante la semana en lugar de hacer eso andamos peleando con la gente, andamos haciendo cosas que no tenemos que hacer, por más que el pastor o el hermano quiera orar y transmitirle algo, no va a poder. Porque para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, no es que usted viene a este lugar y ya el poder de Dios va a actuar. No, el poder de Dios actúa conforme usted se preparó durante toda la semana. ¿Está conmigo? Durante usted se preparó durante toda la semana, a través de ello el poder de Dios va a fluir en su vida. Pero si pasó peleando toda la semana, hermano, no, porque todavía hay cristianos pleitistas que andan peleando hasta con el gato que tienen en la casa. Gente, hermanos, que anda, que miren y no me toque y no me vea si es posible. Yo le pregunto, ¿usted cree que el poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas? Gente que anda calumniando a otras personas, ¿usted cree que el poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas? Gente orgullosa, gracias a Dios que todos esos no han venido. Gente orgullosa, hermanos, en las congregaciones, que no les gusta que les digan nada. Gente que se cree más que otras. Hay mucha gente de esas en las iglesias. Estoy hablando de las iglesias, de otras iglesias, no de acá, de otras iglesias. Gente que no les gusta que les digan nada. Gente que vende menos a su hermano, a su hermana. Gente que no soporta ver a su prójimo. Pero levantamos nuestras manos a ti y oramos, ¿verdad? Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Ahí está. Ahora yo le pregunto, pero si hicimos todo lo contrario durante la semana, ¿usted cree que el poder de Dios puede fluir en nuestras vidas? Es difícil. Vuelvo a reiterarle, personas que todavía no han aprendido a perdonar a su prójimo. Te perdono, pero esta es la última vez que me lo haces. Porque recuérdate que desde hoy en adelante las cosas cambian y ya no van a ser iguales. Eso, hermano amado, no es perdón. Eso es perdón de diente a labio. Acá nomás, para salir del compromiso. Porque después cuando lo vemos, yo le pregunto cómo reaccionamos. Ahí viene ese incircunciso. ¿Cómo actúa la gente? Uy, se sentó allá. Yo me siento de la otra parte. Dice la Biblia, amados, que por medio de estas cosas
mucha gente abandona su fe porque en lugar de ser ejemplo, somos piedra de tropiezo. ¿Está conmigo? Y dice la Biblia, ay de aquellos, ay, que es una palabra de dolor, de lamento, ay de aquellos que sirvan de tropiezo a uno de mis pequeñitos. Porque mejor, dice, fuera de que se amarraran acá una cuerda con una piedra de molino, se tiraran ahí al mar, dice, al río, donde quiera que se, pero basta que se ahoguen. Entonces dice la Biblia, no, que podamos ser, dice, de bendición y de canal de salvación para otros, sino de tropiezo. Porque lo bonito que podemos hablar, lo bonito que puedo predicar, lo bonito que yo puedo hacer, lo puedo botar con mi mal ejemplo, con mi mal comportamiento, con mis malas palabras. Podemos botarlo todo. Entonces dice Cristo, no, atentos a todo esto. Por eso de que, aparte de esto, con todas las cosas que están sucediendo en el mundo, dice, el amor también se comienza a enfriar de muchos los cristianos. Por todo lo que estamos viviendo, por todas las cosas que nosotros vemos, la confusión y el engaño. Primera de Juan capítulo 4 versículo del 1 al 6, que es otra de las cosas o de los eventos que están sucediendo y que van a seguir sucediendo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 al 6. Amados, dice, no creáis a todo espíritu. Y escúchame esto, dice, si no, dice, probad los espíritus si son de Dios. Dice, prueben los espíritus. No digan todo amén a todo lo que escuchan. No estén diciendo amén, dice, es que así dice el Señor cuando Dios no ha dicho nada. Pesen los espíritus. Porque también Satanás también habla. También se viste como hijos de luz. También engaña. Entonces dice, pesen los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido, dice, por el mundo. En esto conoced, dice, el Espíritu de Dios. Que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice la Biblia, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿Sabes cuántas sectas, amados? Ellos no creen de que Jesucristo vino a la tierra y fue 100% hombre. Dice la Biblia, pesen los espíritus, porque esa gente no es de Dios. Que Jesucristo ha venido en carne, dice, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual, dice, vosotros habéis oído. ¿Han escuchado ustedes del anticristo, hermanos? Se han escuchado, ¿verdad? El cual habéis oído que viene y que ahora, dice, ya está en el mundo. Recuérdese que son dos cosas diferentes. Yo esto ya se lo expliqué el año anterior, el espíritu del anticristo y el anticristo. Que el espíritu del anticristo ha operado desde el inicio, sigue operando, pero hay algo que lo detiene al anticristo, o sea, al sujeto, a la persona en sí. Entonces dice, hijitos, vosotros, dice, sois de Dios, y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Versículo 5. Porque ellos, dice, son del mundo. Por eso, dice, hablan del mundo. ¿Y qué sucede? El mundo les oye. Pero nosotros que somos de Dios, y el que conoce a Dios, ¿qué dice la Biblia? Nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Personas, vuelvo a reiterarle, falsos profetas,
que no se refiere solamente en las iglesias o en las congregaciones. Falsos profetas también está hablando de personas que se levantan en contra del conocimiento de Cristo con filosofías humanas, que ese es el espíritu del anticristo que opera en la vida de ellos y está operando en el mundo. Filosofías que van en contra, vuelvo a reiterarle, o teorías que van en contra de lo que nosotros hemos leído, la cual Jesucristo, despojándose de su trono, vino a esta tierra, se hizo 100% hombre, murió llevando nuestros pecados, amado hermano, murió en una cruz, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre. Eso dice los que somos de Dios, escuchamos y sabemos y creemos, amado, en lo que Él hizo. Pero la gente que no conoce de Cristo dicen, eso es mentira, filosofía. Y usted va a escuchar muchas teorías. En la actualidad, el Big Bang, que muchos lo conocen, teoría del Big Bang, que hace millones y millones de años una estrella colapsó contra otra estrella, y a través de la explosión que existió hace millones de años, todas esas moléculas que se esparcieron durante el choque que hubo, se comenzó a formar todo lo que existe. O sea, ¿usted cree en eso? O sea, de veras hay que ser demente uno para poder creer en este tipo de cosas. Pero hay gente que lo cree. Yo le decía a un tipo mientras platicábamos, y él me decía, no, me dice, es que yo sí creo en el Big Bang y que se formó, y bueno, y saca su teoría. Y yo le digo, mira, te voy a hacer una pregunta. No es que sea mensaje, pero si yo te pongo una bomba y te hago explotar, ¿tú crees que después vas a resucitar y tus moléculas se van a formar para resucitar de nuevo? No, me dijo. Y entonces, ¿cómo puedes creer de que algo que va a destruir va a formar vida? Es ilógico. La teoría de la evolución, amados. Teorías que no tienen sentido, no tienen base. El Homo de Anderland, el Homo sapiens. ¿Cuántos Homo sapiens hay acá? Baje la mano. Teorías, amados, que no tienen base. Entonces, cuando la Biblia habla de que también se levantarán estos profetas, está hablando de personas que van en contra del conocimiento de las escrituras, de la palabra del Señor. Algunos me dicen, es que yo soy ateo. Bueno, ya desde el momento que a mí me dicen yo soy ateo, yo les digo, para mí no existen los ateos. No me dicen que yo soy ateo, yo no creo en Dios. Pero yo le digo, desde el momento que tú me dices que tú no crees en Dios, es porque sabes que existe Dios. Y si estás en contra de algo que tú sabes que existe, porque si no, no estuvieras en contra de ello. Entonces no existen los ateos. No, me dice, pero es que no, porque ya me estás diciendo que estás en contra de algo. Y ese algo, si tú estás en contra, eso quiere decir que ese algo sí existe. Entonces el problema es que la gente no quiere tomar compromisos con Dios y quieren vivir a su manera, como ellos quieren y les da la gana. No existen los ateos. No existen este tipo de teorías de evolución. Pero ¿sabe cuál es la cosa, amado? En la cual nosotros hemos leído, que yo le aseguro, y yo lo veo sobre todo en la televisión, que hay conferencias de estas personas dando sus conferencias, vuelvo a reiterarles que no tienen base, para poder desarrollar este tipo de argumentos, y miles de personas asisten a estas conferencias. ¿Y sabe cuál es el problema? Que es a pagamento, y la gente no le importa pagar para poder asistir a estas conferencias. Por eso dice que los que no son de Dios, ellos los oyen, pero a nosotros que somos de Dios y nosotros hablamos de esto, ¿cómo nos dicen? Estás loco.
¿Quién va a creer a eso? ¿Quién va a creer que un día Jesucristo regresa en las nubes? Los que ya murieron van a resucitar primero. Después ustedes se van a ir con el Señor. Van a estar en las bodas del Cordero. Después van a venir con Jesucristo, con toda la iglesia. Van a reinar en la tierra. Y va a suceder el Armagedón. Y le pregunta, ¿de cuál te fumaste? Me dicen algunos. Claro. ¿Por qué? Porque los que no son de Dios, dicen, no nos escuchan. Andan bien fumados estos cristianos. ¿Por qué? Porque le dicen, esto conocemos que el espíritu de verdad, y dice el espíritu del error. La iglesia, muchas de las congregaciones, sabe de que no creen más en el rapto de la iglesia. Muchos predicadores están hablando que ya no existe más el rapto de la iglesia, porque ya Cristo ya vino a la tierra, tergiversando la palabra del Señor. Y cuando una persona no tiene conocimiento de las escrituras, es muy fácil, amado, que podamos caer en este error que ellos mismos están enseñando. Por eso vuelvo a reiterarle, es necesario escudriñar las escrituras, porque en ellas vamos a encontrar la verdad y la vida eterna, que es la palabra del Señor. Acá tratamos de enseñarle siempre la palabra del Señor, para que no se vaya a confundir, ni vaya a terminar mal, confundido, valga la redundancia, sino pueda seguir siempre adelante con la ayuda del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 5 al 11. Estoy terminando. Ya sabe que estoy terminando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. ¿No os acordáis? Dice, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin, dice, de que a su debido tiempo se manifieste. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Del anticristo. ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? El anticristo. La iglesia del Señor. Porque dice, ya está, dice, en acción el misterio de la iniquidad. Me fermo acá un minuto. El misterio ya está en acción. ¿Qué es el misterio? El misterio, amados, ya se lo había dicho, ¿verdad? No, viene de una palabra griega llamada musterión, que significa verdad no revelada. O sea, un misterio es algo que no ha sido revelado. A eso se le llama misterio. Entonces, pero dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora, ¿qué es iniquidad? Iniquidad viene de una palabra griega llamada anomía, que significa pecado sobre pecado, o sea, gente que vive sin ley. Entonces dice, ya está esta verdad, dice, del pecado de la gente que vive sin ley, sin Dios. Pero solamente dice que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea, la iglesia del Señor, amados, un día ya no va a estar más. Y cuando la iglesia del Señor ya no está más, entonces dice, se va a manifestar el anticristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, dice, matará con el espíritu de su boca y destruirá, dice, con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento, dice, es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y escuche eso, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Escúcheme esto, porque en la actualidad nosotros estamos viendo tantas cosas que no son de Dios. Por eso decía, pesen los espíritus, porque no todas las señales ni prodigios vienen de Dios.
también Satanás tiene poder, amados, para poder imitar las cosas que son de Dios. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Y con todo engaño, dice, de iniquidad, para los que se pierden por tanto o por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía, dice, un poder. ¿Quién les envía el poder engañoso, hermano? Dios, para que crean, dice, a la mentira. ¿Por qué? Porque no quisieron creer a la verdad. O sea, vea qué tremendo es esto. Porque se predica el evangelio de Cristo, se predica la verdad de Cristo, y la gente ¿qué hace? Rechazarlo. Entonces dice Dios, bueno, por eso dice, se les envía un poder engañoso, dice, para que crean a la mentira. ¿Por qué? Porque no quieren creer a la verdad. Entonces dice, se les predicó la verdad, se les enseñó la verdad, pero como ellos no quisieron, la desecharon, dice, bueno, que crean a la mentira. Pero la gente se pierde o se puede perder, amado hermano, no porque se les haya dicho la verdad, sino porque ellos rechazaron la verdad, que es Cristo, o sea, la palabra del Señor. Ese misterio en la cual nosotros hemos leído ha sido revelado a nosotros como iglesia de Cristo. Porque los que no creen no pueden entender lo que yo le dije anteriormente, que Jesucristo es Dios y que se hizo hombre y que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre y que muy pronto Él va a regresar por su iglesia. Ese misterio de la iniquidad, le vuelvo a reiterar, lo entendemos nosotros, no el mundo. Nosotros, la iglesia de Cristo, entendemos que Cristo viene por su iglesia. Entendemos que un día la iglesia de Cristo ya no va a estar más. Y cuando hablo de iglesia, recuérdese que no estoy hablando de denominaciones, ni tampoco estoy hablando de estas cuatro paredes. Cuando hablo de iglesia, hablo del templo y la morada del Espíritu Santo, que somos cada uno de nosotros. Cuando la iglesia ya no está más, o sea, usted y yo, entonces dice, la iglesia es quitada porque ha sido raptada por Jesucristo, y desde el momento que la iglesia es quitada, eso le estaba impidiendo al anticristo poder surgir. Pero una vez que la iglesia ya no está más, dice la palabra que él surge, pero el espíritu del anticristo ya está operando, hermano amado, desde el inicio hasta la actualidad, hasta que Cristo venga por su iglesia. Está actuando desde el inicio. ¿Por qué? Porque el fin de él, el objetivo de él es engañar a la iglesia. El objetivo de él es de que usted hoy día, o era el objetivo que usted hoy día no estuviera en la iglesia. El objetivo de él era que usted pudiese haberse quedado en su casa haciendo otras actividades, o haciendo, no sé, trabajando, haciendo otras cosas, para no escuchar la verdad de Cristo, o sea, la palabra del Señor. Ese es el objetivo de él, engañar la vida de las personas. Pero vuelvo a reiterarle, hay algo que lo detiene, y ese algo somos usted y yo, amados, la iglesia del Señor. Para que se dé cuenta el poder, amados, en la cual tenemos obviamente en Dios. Gente, le decía, gente que vive sin ley, gente que hace y viva a su manera. Versículo 9 y hasta el 11, ahí mismo donde estamos. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al versículo 11. Vea lo que sigue narrando acá. Inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Sí, okay, perdón, Juan capítulo 16, versículo 32 y 33. Para que podamos estar atentos a esto. Juan capítulo 16, versículo 32 y 33. Aquí dice, la hora viene y ha venido ya,
en que seáis, dice, esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Pero dice, mas no estoy solo, porque el Padre, dice, está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice, tengáis paz. Ahora le explico esta parte de acá. Acá cuando dice para que en mí tengáis paz, no está hablando, hermano amado, de los problemas que nosotros tenemos o podemos tener secularmente, en la cual nosotros le pedimos, Señor, dame paz por este momento difícil que estamos pasando, por la enfermedad, por el problema económico. No, acá está hablando acerca de las cosas que se están viviendo en la actualidad o se van a vivir más adelante. Acá está hablando, en mí tengáis paz, cuando usted escuche los acontecimientos proféticos en los cuales estamos viviendo, o sea, tiempos de guerra. ¿Por qué? Porque las guerras de una o de otra forma le quitan la paz al hombre, le quitan la paz al ser humano. Porque uno dice, de repente se levanta otra guerra, de repente esa guerra provoca más catástrofes, provoca hambre. Esas guerras provocan, amado hermano, que la economía, la canasta básica continúa a salir. Eso le quita paz al mundo, le quita paz al hombre. Las enfermedades, o sea, no estoy hablando de virus, las catástrofes, los terremotos que provocan que nosotros perdamos la paz. Entonces dice, por eso la palabra reitera estas cosas. O sea, ha hablado que todo lo que va a acontecer, que ustedes tienen que saber que va a suceder, dice, para que ustedes tengan paz. Que haya guerra, que hayan pestilencias, catástrofes. Yo se las he dicho para que ustedes tengan paz. No dice para que os conturbéis, para que pierdan la paz y se alboroten. ¿Cuántos cristianos no se alborotan, hermanos, escuchando la guerra de una de otra parte? ¿Cuántos cristianos saben no pueden dormir? Porque ya los medios de comunicación hablan de armas químicas, biológicas, nucleares, y que de repente están esperando solamente para lanzar una bomba de esa, hermanos, y nos fuimos todos, ¿eh? ¿Sabe cuánta gente vive sin paz y no puede dormir por ello? ¿Y si detonan una bomba, pastor, de esa? Usted asegúrese, viva para Dios y detonen lo que quieran detonar. Vive en paz, amado. Vivamos en paz. Quieran a tu lado 1000, a tu diestra 10,000, pero a ti, dice la palabra, no llegarán. Y si llega, pues no importa, amado, viva para Dios. Vivamos para Dios. Entonces dice la Biblia, para que tengan paz, porque en el mundo, dice, tendréis, ¿qué vamos a tener, hermanos? Gozo, alegría, fiesta. No, la Biblia no dice eso. Bueno, algunos ya viven enfiestados todo el tiempo. La Biblia no dice de que vamos a tener paz, no, dice, en el mundo tendréis aflicción. Porque si usted se queda sin trabajo y a las cosas le siguen aumentando, dice la Biblia, tengan paz. Pastor, ¿y cómo hago para pagar? Si me quitaron mi trabajo, le han subido a la fito, le siguen aumentando a la canasta básica. Dice, tengan paz. Porque yo soy tu proveedor, yo soy tu ayudador. Entonces hay promesas de parte del Señor. Tendréis aflicción, pero dice, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces este tipo de cosas, hermanos, nos van a quitar la paz, o nos pueden quitar la paz. Tiempo, vuelvo a reiterarle, cosas que deben suceder muy pronto, que ya están sucediendo algunas, otras son peores de las que van a suceder. Personas, vuelvo a reiterarle, que viven sin Dios, personas que viven a su manera. Tiempos en la actualidad en la cual estamos viviendo, tiempos, por ejemplo, de la igualdad de género que estamos viviendo, que vamos de mal en peor, hermano. No sé si ya se dio cuenta, vamos de mal en peor. Cada año la igualdad de género, los gobiernos siguen aprobando leyes que van en contra de los principios de la palabra del Señor.
que todos somos iguales. A mí la Biblia me enseña que Dios creó al hombre y que Dios creó a la mujer. Y Dios creó el matrimonio, pero lo creó entre un hombre y entre una mujer. Pero el mundo está hablando lo contrario. El mundo está hablando, amado, aprobando leyes, enseñándole, ojo, padres de familia, tengan cuidado con sus hijos. Revisen cuadernos, revisen teléfonos, porque en las mismas escuelas les están enseñando este tipo de igualdad de género, entre otras cosas. Y nosotros somos responsables de nuestros hijos. Que tienen que adaptarse a mí no me interesa las demás cosas. Yo tengo que adaptarme a los principios de la palabra del Señor. Y no tengo por qué estarle cayendo bien al mundo. Prefiero caerle mal al mundo, amado, pero estar bien con Dios. Y es responsabilidad de nosotros los padres, porque ya les están enseñando a nuestros niños. Imagínense, hermano, después de 35 años que tiene el pastor, imagínense después de 40 años, el pastor viene acá y les dice: ¿saben qué? Después de 40 años me di cuenta que estaba adentro de mi cuerpo, estaba otro ser, había una mujer adentro de mí. Y el siguiente domingo viene el pastor con una peluca, transformado, porque después de 40 años me di cuenta que no era el hombre, sino había una mujer adentro de mí. Bueno, eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. Aunque si nos da risa, eso estamos viviendo en la actualidad. Eso se está transmitiendo al mundo y se está transmitiendo a nuestros hijos, a nuestra juventud. Es que hoy usted se puede casar y se puede divorciar las veces que usted quiere. Eso es antibíblico. El matrimonio fue creado por Dios y para toda la vida. Y soporte ese diablo y esa diabla que tiene a la par. Que Dios la cambie o lo cambie. El matrimonio ha sido para toda la vida. Pero ¿qué enseña el mundo? Conviva. Después de 20 años, si usted cree que no le funcionó porque se dio cuenta que no era para usted, entonces la cambia. El matrimonio ha sido consagrado por Dios para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Así que olvídese que hoy sí, que mañana no, pastor. Aguante, que esa cruz no se la puso Dios, esa cruz se la puso usted solo o usted sola. Pero son leyes que están aprobando, leyes en las cuales, le reitero, igualdad de género. Gente que hoy se casa, mañana se divorcia, después se vuelven a casar. Gente que, bueno, hoy se están casando con las muñecas de plástico. No sé si se ha dado cuenta. Muñecas de plástico, hermano, de verdad. En Europa, con muñecas de plástico están contrayendo matrimonio. Y los gobiernos ya lo aceptaron, ya lo aprobaron. Con animales se están casando. Mira hasta dónde el mundo ha llegado. Y ya lo aprobaron. Un país muy vecino acá donde nosotros estamos en Europa, ya aprobaron de que se puedan casar hasta con menores de edad. Por si no se ha dado cuenta, ya lo aprobaron acá mismo en Europa. Ya lo aprobaron. ¿Cómo vamos? De mal en peor. Pastor, me quiero casar con la escoba en mi casa. No, porque algunos duermen con escoba, andan, ¿verdad? Ya se casaron, ya sin necesidad, ya se casaron con escoba. Hoy me voy a divorciar, pastor, para casarme con el trapeador que tengo. Pero son leyes que ya aprobaron muchos gobiernos y que siguen aprobando. Por eso dice la Biblia: tengan paz
¿Por qué? Porque yo ya vencí al mundo. Para que no os conturbéis, o sea, no se alboroten las cosas que estamos viviendo. No, hermanos, si vienen cosas peores todavía. Pero nosotros somos responsables de marcar la diferencia en este mundo. ¿Sí? Usted y yo somos los responsables. Póngase de pie, por favor, cierro acá. Somos los responsables, hermanos, de poder marcar la diferencia en esta generación perversa. En esta generación, vuelvo a reiterarle que vamos de mal en peor. Cosas que ya estamos viviendo y cosas peores que están por suceder. Somos responsables de poder marcar la diferencia en este mundo. Nosotros, nuestros hijos, no importa, le vuelvo a reiterar, en las escuelas que practiquen lo que ellos quieran practicar, pero nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos los principios de la palabra del Señor. Pastores que lo van a aplazar de grado, pues no importa que lo aplacen, que sí continúe el otro año, pero queremos agradar a Dios y no al mundo. Allí mismo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 al 16, no lo hemos leído, ¿verdad? 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 al 16. Dice la palabra del Señor: nosotros dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios dice os haya escogido desde el principio, porque usted no es casualidad. O sea, Dios dice que nos escogió desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu, la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dice la palabra del Señor, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. ¿Cuál doctrina? La palabra del Señor, amados. Dice, sea por palabra lo que nosotros leemos o por carta nuestra, dice el apóstol Pablo. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, y dice, y nos da buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme ¿en qué cosa? En toda buena palabra y obra. Palabra del Señor, hermanos. ¿Sí? Os confirme que podamos estar firmes a través o en medio de lo que podamos vivir. Tiempos, amados, o cosas que deben de suceder muy pronto. Ya muchas de ellas las estamos viendo, le vuelvo a reiterar. Hay cosas que van a suceder aún peores de las que ya estamos viviendo. Quizás algunos de nosotros podemos atestiguar de ellas, o quizás no, tal vez nuestra generación. Pero si nosotros les enseñamos los principios de la palabra del Señor, venga lo que la palabra nos enseña es que podamos estar firmes en Dios, que nadie nos vaya a mover por filosofías humanas, filosofías huecas, sin fundamentos. Yo sé que a nosotros los adultos ya es un poco más difícil, que el enemigo nos pueda engañar con estas filosofías, porque ya somos una generación adulta que tenemos conocimiento de las Escrituras. Pero el enemigo de quien se quiera aprovechar es de nuestros niños, que es una nueva generación, la cual él está interesado que nuestros niños, como una nueva generación, no crea más en Dios. Eso es lo que el mundo está queriendo hacer. Satanás está queriendo que nuestros niños ya no sigan los pasos que nosotros estamos haciendo, porque ya nosotros los adultos ya no es muy fácil que nos engañen, pero nuestros niños sí, son presas fáciles.
Y ese es el cuidado, amado, que nosotros tenemos que tener. Enseñarles la palabra del Señor, instruirles por medio de ella, para que nuestros niños, hermanos, puedan ser el futuro de la iglesia, los futuros ministros, que puedan marcar la diferencia, que puedan ser una nueva generación de adoradores y puedan luchar y estar en contra de la filosofía del mundo. El mundo que viva como quiera vivir, pero la iglesia del Señor ha sido llamada para vivir, hermano, en santidad y no siguiendo lo que el mundo sigue, sino siendo apartados, hermanos, en las cosas de Dios. Por eso le reitero, necesitamos orar, necesitamos buscar del Señor, necesitamos escudriñar las escrituras. Recuérdese, somos un ministerio fundamentados en la cual nos gusta, hermanos, lo que es la enseñanza de las escrituras del Señor, porque esto te va a mantener firme y nadie te va a engañar. Nadie te va a venir con cosas que no están escritas. Siempre le he dicho, la iglesia de Berea en Apocalipsis a nosotros nos enseña que el apóstol Pablo, después que hacía sus discursos, dice que la iglesia de Berea, hermanos, yo acá los admiro porque algunos tienen de verdad una capacidad de recepción, pero la iglesia de Berea, cuando el apóstol Pablo estaba dando sus discursos, dice que estaban anotando, señalaban todo lo que Pablo decía, porque después que iban a sus casas, iban a corroborar a través de la Torá que ellos tenían, para ver si era cierto lo que el apóstol Pablo les había dicho. Eso tendría que hacer la iglesia de Cristo en la actualidad: corroborar la palabra del Señor, no para estar criticando al pastor que se equivocó en algo, no, sino para alimentarnos nosotros mismos. Porque si yo le pregunto cuál fue el tema de la semana pasada, de los que vinieron, algunos no se acuerdan. ¿De qué predicó el pastor el domingo pasado? No se acuerdan. Por eso es necesario, hermanos, retener la palabra del Señor, escudriñar y anotar, para poder ir a estudiar, valga la redundancia, a nuestras casas, versículo por versículo. Algo no lo entendí, pastor, venga a mi oficina, yo se lo explico. Pero necesitamos, hermanos, introducirnos más en el conocimiento de las escrituras, para no caer en engaños ni en tergiversación de la palabra, y podamos aprender y podamos crecer en el conocimiento de ella. Y cuando usted crece en el conocimiento de ella, va a crecer espiritualmente y nadie te va a poder mover ni te va a poder engañar. Amén. Inclinamos nuestro rostro, le decimos: Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por su palabra que ha sido, Señor, o me ha permitido, mejor bien dicho, exponerla esta mañana. Su palabra, Señor,